cómo era escuchar rock latinoamericano en épocas de dictaduras militares y si se podía escuchar rock latinoamericano. En realidad, en la dictadura, a mí me toca transitar la adolescencia en la dictadura militar y descubro a las bandas y a los artistas que me siguen acompañando hasta este presente. Merced y gracias a mis amigos más grandes y a un primo mío mayor que yo que me introdujeron en este mundo. Siempre digo que el rock me salvó de cosas peores en mi vida y fue descubrir a Serú Girán, a Papo Blues, a Billy Bonnie La Pesada. Y conforme iba creciendo un poquito, era encontrarse en un recital o ir a escondidas a un recital y encontrar una burbuja de oxígeno, una similitud, una referencia, un sentirnos, una identificación con otro que usara el pelo largo como nosotros o cosas por el estilo. Eran señales de identificación y pequeña burbuja de oxígeno. Descubrir a Serú Girán y descubrir de ahí ir para atrás, descubrir los inicios, el comienzo, y también escuchar otros artistas latinoamericanos que no necesariamente hacían rock. Descubrí a los Jaivas, a los Inti Illimani chilenos, a Víctor Jara, a Violeta Parra, los poetas latinoamericanos, era todo parte de un combo y el rock funcionaba como identificación entre nosotros, al menos para mí, ¿no? Otros escuchaban otra cosa y les gustaba otro tipo de movida, la música disco, lo que se llamaba la música más comercial en ese entonces. El rock no sonaba tanto en los medios de comunicación. Bueno, como ahora, tampoco suena tanto. Sí, sí. Y en Argentina en especial y en Latinoamérica, el rock latinoamericano, ¿para vos cambió algunos paradigmas o formas de pensar? Yo creo que el rock fue desde la década del 60 y también la década del 70 parte de un movimiento que abarcaba todas las artes y atravesaba todas las artes, no solamente la música. El rock habrá servido como mascarón de proa, como música identificatoria, pero también la literatura, también la pintura, también el cine, sin ir más lejos, la poesía en general. El rock fue una bandera de rebeldía que explotó en todos los países del mundo, no solamente como quieren hacernos creer que todo lo inventaron los ingleses. Resulta que vos estás acá, yo estoy acá, porque algún ancestro inglés habremos tenido. Y es mentira, lo que los ingleses hacían era remasterizar la cultura de los países que colonizaban, obviamente, y darle su visión o versión occidental de la cosa. El rock explota en todos los países del mundo y siempre fui un curioso de inmiscuirme y de sumergirme en esa suerte de, algunos dirán búsqueda antropológica y otros dirán cuestiones de un limado que está al pedo en la vida. Pero me encanta escuchar y tengo en mi discoteca bandas africanas haciendo rock en la década del 60, bandas asiáticas, artistas, voces femeninas como la de Maki, japonesa, que con un timbre vocal de la San 7, no solamente era Gran Bretaña y Estados Unidos con sus diferentes olas o corrientes musicales. Más o menos es coincidente, mediados de la década del 60, año más, año menos, desde Los Gatos Salvajes en adelante, hay bandas de rock en los países donde te imagines, en Perú, en Chile, en México, en Uruguay también, con un movimiento blusero que es por demás de interesante, con unos músicos increíbles, y estamos hablando de la prehistoria de este movimiento musical. Te repito, Julián, cada uno con las posibilidades también técnicas que se tenían en ese entonces, que eran por demás de escasas, pero escuchar con el paso del tiempo, esos pibes que adolescentes en México, en Perú, en Bolivia, en países africanos, en Asia, en Latinoamérica en general, que empezaron a hacer rock, repito, como bandera de rebeldía, por demás de fascinante ese mundo musical. Y absolutamente desconocido también, o al menos olvidado. Y en muchos casos creo que conscientemente olvidado. Creo que la
responsabilidad entre tantas otras que tiene un comunicador social a partir de jugar con la música y de jugar con el arte en general, es dar a conocer estos artistas porque también son parte de nuestro reservorio y patrimonio cultural. Claro. ¿El rock latinoamericano influenció en algunas decisiones de los gobiernos con sus canciones? Yo no sé si influenciar o decidir. En el caso de Argentina, hubo artistas, hubo poetas que la pasaron muy mal. A Víctor Jara lo desmembraron en el Estadio Nacional de Chile, y no voy a decir que hacía rock precisamente, pero eran tipos comprometidos y que desde su arte evidentemente molestaban. Yo creo que en el caso de Argentina, las últimas dictaduras cívico-eclesiásticas y militares estaban compuestas por un material tan burro, tan asno, tan bruto, tan ignorante, que no les daba la cabeza para leer entre líneas Canción de Alicia en el País de Charly García con Serú Girán. Creo que el rock no los molestaba. No los molestaba porque no lo entendían. Creo que esos tipos estaban preocupados por perseguir, por secuestrar, por torturar a los militantes, a los pibes que empezaban a militar desde los colegios secundarios, pero no tanto a los rockeros, no los entendían. Yo creo que los consideraban una tribu de melenudos que a lo sumo los metían una noche o dos o varias en la comisaría y le cortaban el pelo con la tijera, como también graficar a Charly García en Juan Represión, Miguel Cantilo en Apremios Ilegales, pero no creo que haya influenciado o incidido para decisiones. De hecho, lo que quisieron hacer lo hicieron a la perfección, un plan colonizador, gobiernos neoliberales, casi una guerra con Chile, una guerra con Gran Bretaña, desapariciones, torturas, asesinatos, apropiación ilegítima de bebé, intervención en los medios de comunicación. Yo creo que lo que quisieron hacer lo hicieron, no se molestaron absolutamente por ninguna letra. Sí, para los rockeros se redujo las posibilidades de laburo, motivo por los cuales más de uno tuvieron que irse a probar suerte a otras latitudes, o a España, como los Aquelarre, o Papo con sus viajes también que hacía a Europa, o Miguel Cantilo con su peregrinaje latinoamericano. Creo que por ahí pasó la cosa. Claro. ¿Y por qué Argentina es líder con sus bandas, cantantes, historia en el rock latinoamericano? Creo que porque Argentina tuvo el primer grupo en cantar rock con letras en castellano y con letras propias, como fue Lito Nevia, Ciro Fogliatti y los Muchachos Rosarinos de Los Gatos Salvajes. Fueron los primeros, sin lugar a dudas. La mayoría de los grupos de rock mexicanos, peruanos, uruguayos o chilenos hacían adaptaciones o de los temas de los Beatles, o de los temas de rock del momento, de los Yardbirds o de quien fuera, pero adaptaciones en inglés. No existía el rock cantado en castellano. Y con letras propias y contando lo que nos pasa. Hay que entender también el contexto. Las multinacionales de la música querían encontrar que lo único que les importa es vender discos y no hacer hincapié en cuestiones artísticas. El objetivo estaba en encontrar Beatles en todo el mundo, grupos que se parecían a los Beatles. Después si cantaban o no cantaban realmente no les importaba, pero el trajecito, el corte de pelo de flequillo, era emular a los Beatles a costa de lo que diera lugar. Y en todo el mundo, tengo bandas alemanas que realmente cantando la canción de los Beatles en alemán, las tengo como valor histórico, pero eran un espanto, así que en todas partes se cuecen habas. Argentina fue el primer país en poner una impronta con Los Gatos Salvajes, de contar en castellano lo que nos estaba pasando, por supuesto, influenciados por los ritmos musicales del momento. El Mersey Beat,
la bossa nova y el samba que tanto han influenciado a Lito Nebbia y que tanto le gustaba. De hecho, después con Los Gatos graban la balsa, y la balsa tiene ritmo de samba, de bossa nova. A eso le dio un sello especial, un sello distintivo por demás de especial. Y atrás de ese barco de Los Gatos Salvajes, por supuesto, fue la sumatoria de integrantes, de elementos, fue tan grande que esa pelota ya no pudo detenerse. Claro. ¿Hacia dónde apunta el rock latinoamericano con las letras de sus canciones? Yo creo que sigo creyendo que el rock es una bandera para continuar manteniendo en alto, de rebeldía, de oposición, de identificación con una actitud que involucra también un posicionamiento político, como tuvieron los mayores, y creo que mucho de eso se ha perdido. Venimos de 4 años nefastos que terminaron el 10 de diciembre del año pasado, cuyas consecuencias y secuelas vamos a seguir padeciendo. Yo durante ese tiempo no escuché artistas de rock o cantantes de rock levantando esa bandera, y sí los escuché de otros géneros musicales, como la murga y el candombe, cuyas letras siempre son críticas, pero no las escuché de rockero. Me parece que está bien cantarle a la chica que te dejó, al chico que te dejó, digo, a quien sea que te dejó, que grabes un disco. Está bien cantar, a ver, esa trilogía de noche, bares, excesos, ligadas con el rock y velocidad en la ruta. Está todo bárbaro, pero me parece que falta jugarse en un posicionamiento político y en una crítica hacia las cosas que no están bien. Siempre, al menos, el rock, en sus diferentes versiones, en el punk o en el heavy metal, ha sido un permanente preceptor, indicador de qué cosas no se estaban haciendo bien. Y me parece que ese espíritu en los últimos años un poco se ha perdido, a punto tal que los chicos más jóvenes, entrando en la adolescencia, y adolescencia, también encuentran su identificación en otro tipo de artistas que hacen otros géneros musicales, llámese trap o llámese como se llame, y me parece fantástico porque les cuentan a los pibes o hablan de las cosas que a ellos les ocurren. Repito, Julián, esa bandera, los rockeros de mi generación y más grandes también un poco la han dejado de lado. Claro. ¿Crees que, bueno, en los últimos años el rock latinoamericano ha perdido o ganado seguidores? Yo no lo tangenciaría en términos futbolísticos, si perder o ganar. El rock es como la radio. A la radio muchos ya le estaban firmando el certificado de función cuando apareció la televisión. Y si la televisión, la radio sigue existiendo y cumplió 100 años, la televisión nos viene mostrando a Mirta Legrand, que tiene más años que la radio, ¿no? Y nos va a sobrevivir a todos nosotros. Así que tanto avance tecnológico para mostrarme lo mismo que hace 100 años, y yo no me trago al menos esa píldora. En el caso del rock, nunca está en la cresta de la ola. También muchos anticiparon firmaron el certificado de función en su momento, cuando aparecían otros géneros musicales o estilos musicales, pero cuando la cosa no es genuina y cuando está impulsada por las multinacionales de la música, que hoy están todas en bancarrota, esa duración es efímera, y el rock sigue estando, desde hace 60, 65 años sigue estando, a veces un poco más arriba, otras veces un poco más abajo, pero siempre girando dentro de la rueda. Y sin lugar a dudas formó parte del movimiento cultural más importante que dio la historia de la humanidad en los últimos 60 años, esa generación de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, y está claro que produjeron una gran revolución cultural que ha dejado secuelas, artistas, poetas, músicos, pintores y cineastas hasta el día de hoy. ¿Crees que por ahí el rock latinoamericano
A diferencia del rock latino, que es el que surge en Estados Unidos y por ahí tiene mayor éxito, el rock latinoamericano está hecho en países de América Latina. Pero ¿crees que toma algo del rock tradicional estadounidense? Sí, sí, pero le imprime su sello propio, Julián. Los sonidos, los acordes, los instrumentos, el volumen, pero cada banda le metió su sello propio, su particularidad, su propia identificación. Los artistas uruguayos, yo te hablé en el comienzo de la charla de un movimiento blusero tremendo a comienzos de la década del 70, pero siempre influenciados por el candombe, por la música característica de los hermanos uruguayos. Vos tenés bandas chilenas como los Jaivas, que se vinieron a vivir a Argentina huyendo del golpe militar a Salvador Allende en 1973, vivieron acá cerca de Rosario, vivieron en comunidad en Zárate, provincia de Buenos Aires, y era una gran comunidad artístico-musical. Y los sonidos eran rockeros, fusionados obviamente con música del altiplano, haciendo un producto musical realmente tremendo, o los Inti Limani también, son muchísimos, digo, más allá de tomar una vieja canción, decía, el blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll, todos le copiamos y tratamos de copiarle, no aprendimos nada, cosas de esos negros maravillosos que bluseaban en condiciones de esclavitud allá lejos y hace tiempo, ¿no? Los negros inventan la afinación abierta en la guitarra porque no podían usar las dos manos porque con una cosechaban arroz y con la otra trataban de tocar la guitarra, pero siendo ese blues música de resistencia, de negros y negras oprimidos, esclavizados, la pucha, cómo nosotros no vamos a cantar y a contar las cosas que nos pasan, ¿no? Si en tren de comparación ellos estaban en una situación bastante rayana con la indignidad humana. ¿Conoces alguna banda más allá, o cantante, más allá de Gustavo Cerati y Soda Stereo, que hayan influido, son referentes en el rock latinoamericano? Sí, tuvieron antecesores, los Enanitos Verdes en su momento, o Charly García cuando giraban por toda Sudamérica. Sí, por supuesto que sí. Como nosotros también nos nutrimos de artistas de esos países, sobre todo con la apertura democrática, en la gran mayoría de los países latinoamericanos en la década del 80, algún año más, otro año menos. Los chilenos recuperan la democracia en 1990, pero nosotros también nos nutríamos de artistas que venían de países vecinos, de los brasileños con los Paralamas, y tocaban festivales argentinos, y se producía un intercambio, pero sí con anterioridad a Soda Stereo, como me dijiste vos, Juliano, a Cerati, hubo bandas que también hacían su recorrido por la gran mayoría de todos los países de América del Sur. Quizás no con esa magnitud que años después tuvo Soda Stereo a la hora de llenar estadios y de producir ese fanatismo, posteriormente de Cerati con su carrera solista. Digo, es hora, me parece que ya va siendo momento desde hace tiempo de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra realidad. Alguna vez lo hablé con varios músicos, siempre lo hablo con los músicos, y digo, ¿por qué tenés una banda tremenda como la que tenés si no vas a tocar a Europa? Dice, porque los power tríos, los tríos de rock, y los tuvieron los ingleses, ya tuvieron a Cream, ya tuvieron el trío Jimi Hendrix, ¿qué voy a ir? Yo con mi trío a hacer rock difícilmente funciona. A lo sumo les causará sorpresa. La misma sorpresa que nos causa a nosotros un japonés cantando tango, ¿no? Pero después le querés tirar con una silla. Todo bien con el japonés, la música es internacional, pero no vas a ir a mojarle la oreja a tipos que se curtieron realmente con esos estilos y con esos movimientos musicales. Por eso, te repito, me parece que va siendo hora de mirar para adentro, descubrir nuestra identidad y dejar de ser también, en buena medida, el medio pelo argentino, como también graficara Arturo Jauretche. ¿Qué diferencia
al rock latinoamericanos de otros géneros o subgéneros musicales? La identidad, pero no solamente lo hago extensivo al rock. Raúl Castro es un poeta uruguayo, tinta brava, el fundador, director de la murga Falta y Resto, y las letras que escribe Raúl Castro son tremendas, y no hablan de realidades uruguayas, hablan de realidades latinoamericanas. Cuando Miguel Cantilo cantaba premios ilegales, enjuagues cerebrales, pistolas y cuchillos en toda tu piel, hablaba de lo que nos pasaba. Cuando Papo gritaba, ¿a dónde está la libertad? El otro día me quisieron matar con una ametralladora, papá, papá, hablaba de lo que nos pasaba. En Blues de la amenaza nocturna también. Y las letras, podríamos hacer una lista casi infinita. Charly García en todas sus épocas nos ha dejado enseñanzas en sus diferentes bandas, en sui generis, grabando instituciones, con la máquina de hacer pájaros, cantando qué se puede hacer salvo ver películas, y realmente no se podía hacer muchas cosas. Estaba haciendo una pintura, un óleo, una postal de lo que era de lo que eran los comienzos de la dictadura militar. Y en Serú Girán, como te dije antes, Julián, con Canción de Alicia, con tantas, Desarme y Sangre, bueno, Cinema Verité, con tantas otras letras, siempre contaron con un sello identificatorio muy grande a través de la música, también con influencia de otras latitudes, pero con un sello distintivo propio, que eran las letras diciendo, contando y cantando, a veces entre líneas, otras veces de manera explícita, lo que nos estaba pasando. Después llegaron los violadores con Represión a la vuelta de tu casa, Represión en la panadería, Represión las 24 horas al día, y se acabó el leer entre líneas, porque letras más directas que esas en la década del 80 estaban ahí cabeza y cabeza con las de B8, las de Riff y las de Los Violadores, por citar algunos, por ejemplo. ¿Qué diferencia haces entre el rock latinoamericano y el anglosajón, que se canta en inglés? Que mirá, la pregunta vas a acordar aquí, ¿no? Básicamente que yo les entiendo qué les di, qué me están diciendo. Yo años después con los traductores de Google o haciendo, qué sé yo, con alguien más avesado en el idioma anglosajón, trataba que me tradujera las letras de Iron Maiden, pero en realidad no les entendía un pepino y cantábamos por fonética, ¿no? O cantábamos cuando no nos escuchaba nadie. Cantar, pido respeto por los cantantes en serio. Pero vas a acordar aquí, ¿no? Cuando Manolito le pregunta a Mafalda de su sorpresa, ¿cómo te pueden gustar los Beatles si no les entendés lo que dicen? Y Mafalda era fanática de los Beatles. Y Mafalda, con esa sabiduría suprema que nos dejó también como legado el extraordinario Quino, le decía, además de la mitad de la humanidad le gustan los perros, y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau. Claro, A claro. los nuestros los entendemos, qué sé yo, los otros tenés que hacer la traducción, sin dejar de reconocer, por supuesto, que algunos géneros como el heavy metal nos han dejado cantantes y voces brillantes, sencillamente extraordinarias, como Bruce Dickinson, como Rob Halford, como Ian Gillan y como tantísimos otros. El Negro Prada dijo alguna vez, Julián, en el rock de la calle, la música no tiene frontera ni nación. Y esa es una bandera que también trato de llevar siempre en alto y tener siempre presente. Yo no me fijo. Los límites son imposiciones arbitrarias impuestas por el hombre. Si está más acá y se hace esta música, más acá o se hace esta otra música. La música es internacional y contribuye a enaltecernos y también creo yo, a superar brechas entre diferentes nacionalidades. Realmente creo eso. Obviamente, a los de acá entiendo la letra, me encanta que me cuenten y me digan qué cosas están pasando y cómo las grafican en un papel, con un avión,
a través del arte que también manifiestan. Claro. Y el tema del rock latinoamericano en cuanto a la mujer. Por ahí, en estos últimos años, ¿hay cantantes mujeres o bandas compuestas por mujeres o todavía es una materia pendiente? Siempre va a seguir siendo, empiezo de lo último para atrás, siempre va a seguir siendo una materia pendiente. De todos modos, y antes de establecer esta charla, estaba hablando con una música, una gran cantante argentina que vive desde hace muchos años en España, una mujer que admiro, que se llama Leonor Marchesi, fue cantante de Púrpura. Púrpura fue una banda que en la década del 80 hacían hard rock y cantaba una mujer con unos agudos tremendos. Editaron 2 discos y después se fueron todos a España. Y esto justamente hablaba con Leonor cuando llega a cantar a España. Eran muy pocas las mujeres que cantaban rock en castellano. Obviamente la sociedad ha avanzado al respecto, pero antes íbamos a los recitales y Leonor me contaba justamente eso. Yo hablo como público, íbamos a los recitales primero a ver cómo estaba vestida la cantante, que eran muy, pero muy pocas. Después se sumaron más y hoy ya prácticamente esa línea divisoria, las pibas se juntan y si quieren hacer rock, hacen rock, y si quieren tocar, tocan, y si quieren hacer trap, trapean, y si quieren ser árbitros de partidos de fútbol, y lo son, y está fantástica, fantástica esa conquista que ha sido por parte de ella, no les ha sido gratuito. Hubo acá en Argentina, sí, primeras mujeres que se animaron a subirse a un escenario, a cantar rock, pero no eran minoría. Hablo de Gabriela, de Cristina Plate, de María Rosa Llorio, alguna que me estaré olvidando. Después vinieron Celeste Carballo, Patricia Sosa, Leonor Marchesi, y hoy hay banda de mujeres. Las que Acelga de Buenos Aires, por ejemplo, es una banda de mujeres. Acá teníamos en Rosario Las Cambio de Hábito. En el último Coquino, en el penúltimo, una banda de rock de chicas tremenda que se llaman Red Ladies. Después cada una tiene sus proyectos. O el gran maestro Ciro Fogliatta con su banda de chicas. Ciro es un gran maestro, Jorge Grifa, de las inferiores musicales, porque siempre está descubriendo nuevos pibes, nuevas pibas, nuevos talentos, y siempre con ganas de tocar. Y las Bluesets, que es la banda que lo acompaña a Ciro, es una banda conformada 100% por chicas, que van cambiando porque cada una tiene sus proyectos en paralelo, sus proyectos personales, pero son unas pibas que tocan y cantan y te quedas así con la boca abierta. Enhorabuena que la sociedad en ese aspecto y en otros también, aún quedando mucho por hacer, pero un pequeño paso se ha dado y se ha avanzado. Alguna vez Celeste Carballo fue invitada por Papo a tocar con Riff, y nosotros que éramos como público refiero unos cuadrados de la San 7, Capusotto ha hecho varios sketches al respecto que le recordaba, me hace reír muchísimo. Era verle a Celeste Carballo cómo estaba vestida, lo que estaba más adelante y lo contaba ella, me escupían, les contaba Celeste, me escupían porque no querían saber nada que tuviera una mujer arriba del escenario, y Papo salía a bancarme y los Riff también, entonces se quedaban quietos, pero el público me escupía, y Celeste agregaba, quizás era la única manera de tener un contacto físico conmigo, a través del escupitajo. Afortunadamente esos tiempos quedaron atrás y quedan, con el paso de los años, estas anécdotas que te cuentan, ¿no? Pero hoy afortunadamente la escena musical es completamente diferente. Y en la actualidad, ¿hay algún cantante o banda referente en el rock latinoamericano para vos? Sí, siempre tengo los míos, Julián, tengo los clásicos, de lo que a mí me gusta, sin lugar a dudas, Divididos, pero estamos hablando de una banda clásica con 30 años de formación, año más, año menos, Las Pelotas con todas sus oscilaciones que tienen sus discos, algunos me gustan más, algunos me aburren un poco, pero siguen formando parte de la rueda musical que gira.
me gusta la renga, y escucho tipos como, bueno, como este que ves acá atrás en la foto, que ya no lo tenemos más físicamente con nosotros, pero su música ha contribuido sin lugar a dudas a ser la persona que soy, Julián. No sé si mejor o peor, ojo, pero sí me salvó de muchísimas cosas peores en mi vida. Así que seguiré escuchando Papo Spinetta durante los restantes días que me resten por vivir, sin dudas. ¿Latinoamericano trata temas controversiales o en general no? Sí, los ha tratado, por supuesto que los ha tratado. Antes te mencionaba algunas letras que en su momento tenías que leer algunas entre líneas, pero merced a la capacidad poética de esos artistas como Charly García, que graficaban lo que pasaba en una dictadura militar. O en la dictadura anterior de Onganía, Billy Bond cantando Salgan al Sol, idiotas, Salgan al Sol, paquetes, Miguel Cantilo sin lugar a dudas, Papo también, desde su rock y desde su blues. Los chilenos de los Jaivas también hablaban de una realidad a través de las letras latinoamericanas. Los Inti Illimani también, quizás no tanto con ritmo de rock, hacían más una mixtura de géneros, no eran rock 100% desde lo musical, pero desde las letras sí un compromiso tremendo. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se tira al pavimento, no saben que el descontento entre mi raza madura. Esa es una letra que cantaban los Inti Illimani, se llamaba Zambalando. El compromiso de los artistas, de algunos de los que te menciono, por lo menos, Julián, de los que yo escucho. Después los medios de comunicación pasaban música más complaciente o más comercial, que no molestara a nadie, y que por eso pasaban en televisión. Digo, para encontrar rock en los medios de comunicación tenías, o determinados artistas, tenías que irte al horario cultural de las 3:15 de la mañana en radio, ¿no? Y afortunadamente tuvimos tipos que nos educaron al respecto, como el peruano Hugo Guerrero Martínez, como Badía, que siempre fue un comunicador que le abrió las puertas a todos los músicos para que toquen en vivo, no haciendo playback, haciendo que mueve la boca, para que toquen en vivo en sus programas de televisión, o escuchar modar en la noche, qué sé yo. Mi historia musical personal está relacionada con los medios de comunicación, sin lugar a dudas, Julián. Y entre ellos la radio. La radio nos permitía saciar esa curiosidad de descubrir qué tipo estaba pasando un artista para que nosotros conociéramos, como acá en Rosario lo hizo Poli Román junto a Pili Ponce en El Expreso, un programa que para todos los de mi generación y de diferentes generaciones también no dejó de ser un gran mojón musical, porque el flaco Poli Román nos hacía conocer artistas que nosotros no conocíamos. Por eso digo, mi historia de vida y mi bagaje cultural van de la mano los dos como el rock and roll y la fiebre. Los medios de comunicación, radio con la música que amo. Claro. Y la última pregunta que te hago, Marce, es, para vos, ¿qué es lo que le falta o tiene que cambiar el rock latinoamericano futuro? No sé si cambiar, yo creo que los cambios son permanentes, los movimientos sociales también son permanentes, todo es muy dinámico. Me gustaría que las nuevas generaciones asumieran el compromiso, hacer las cosas con el corazón, porque es como estudiar una carrera universitaria, uno lo hace, tomar esa decisión, o estudios superiores, digo, tomar esa decisión con la pasión, con la sangre que te corre por las venas, en muchos casos está en contra de los intereses familiares, ¿no? Que por ahí nos incentivan a que estudiemos una carrera que nos fuera a dar más plata, y como si estudiar, no sé, medicina, ciencias económicas, derecho, fuera garantía
de un progreso económico. Hacer música yo lo comparo muchísimo con una elección en estudios superiores. Siempre voy a aplaudir y voy a potenciar las cosas que se hacen con el corazón y no para ganar plata, porque tampoco tenés garantía de ganar plata, y me parece una visión muy poco honesta de la vida. Yo pediría, si de pedir se trata, porque también me pongo a pensar quién soy yo para pedirles algo, pero sí que mantuvieran un compromiso social. No es un artista, un satélite natural que gira alrededor de la Tierra, del planeta Tierra. Sos parte de esta sociedad, no sos algo... asumite y reconocete como laburante. Porque vos después vas a tener mucho marmotón por ahí que te dijese, no, pero yo soy artista, política no me meto. Y me parece esa asepsia también es una manifestación política. U otro que te dice, no, yo escucho al artista, pero que no hable de política. Más o menos lo que le pedía a Maradona, que no hablara de política, que jugara a la pelota. Y yo digo, la puta, lo tuviste a Macri 4 años de presidente, que fue incapaz de hilar una oración unimembre, y le vas a pedir a tal tipo o tal otro que no tenga compromiso político, pero no me jodas. Se llama medir con diferente vara. Ser un artista ya te hace un componente político, y ser un rockero debiera redoblarte el compromiso por respeto a los mayores que iniciaron este movimiento. Después se quiere ganar guita, y no sé. Bueno, Marce, te agradezco por estos minutos que te prestaste para hacer la entrevista, así que desde ya muchísimas gracias. Por favor, Julián, disfruté mucho de la charla, la mejor de la música.